Bendiciones para todas las personas que me ven a través de este canal. Les saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde Doradal en Antioquia, República de Colombia. Quiero saludar en esta hora a todas las personas que me ven aquí en Colombia, en los diferentes departamentos, ciudades, pueblos, municipios, en los campos, en todos los lugares aquí en Colombia, aquí en Doradal, allá en el Urabá, en Bogotá, en todos los lugares, en los llanos, todos los lugares donde me ven. Que la bendición de nuestro Señor sea sobre cada uno de vosotros. También saludo en esta hora a las personas que me ven en los diferentes países del mundo, como allá en Hungría, en España, en Francia, allá en Estados Unidos, allá en Suiza, en Brasil. Los saludo a todos, los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora quiero compartir el tema, pongámonos toda la armadura de Dios, pongámonos toda la armadura de Dios. Y quiero leer aquí en el libro de el apóstol Pablo a los Efesios, en capítulo 6 del verso 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con autoridad el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Entonces nos habla aquí de la armadura de Dios. Y dice que nos coloquemos toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo estaba preso en aquel lugar, pero él describe el uniforme de un soldado romano del siglo número 1. Entonces habla de toda una armadura que ellos se colocaban, dice que se coloque toda la armadura, ceñir los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. O sea, el cinturón era de la verdad, la coraza de la justicia. Calzados los pies, o sea, las botas que se ponía el soldado, y el escudo que ellos usaban, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el casco. Bueno, comienza en el verso número 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, o sea, por todas nuestras luchas diarias de cada día, que tenemos cada día, luchas espirituales de todas las diferentes actividades. Por lo demás, en cada día tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice en el verso 10. ¿Cómo me fortalezco en Dios? Orando, ayunando, clamando a Él, estando delante de su presencia, buscando cada día la santidad delante del Todopoderoso. ¿Para qué? Dice, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo, que Jehová lo reprenda. Entonces tenemos que estar ahí firmes cada día. Cada día tenemos que estar ahí listos,
porque recuerda que nosotros somos soldados de Jesucristo. Nosotros somos soldados de Jesucristo. El apóstol Pablo dice también en algún otro lugar, en Corintios también 10, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces nos habla de una guerra espiritual, nos habla de una batalla en oración. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir? Que las batallas, que la guerra, que la pelea no es contra seres humanos de carne y hueso. No. Cuando el ser humano, cuando el creyente no entiende esa parte, entonces es cuando se pone a contender, se pone a pelear contra otros seres humanos. Se pone a pelear el esposo con la esposa, el vecino con la vecina, en fin. Unos seres humanos contra otros. Es porque no han entendido, no han comprendido esta parte. Que la lucha no es contra los seres humanos. La lucha no es contra sangre y carne. Cuando la persona se pone a pelear con otro ser humano, pues el enemigo es el que gana. Y se ríe, dice, uy, mire, los metí en pleitos, los metí en contiendas, los metí en división, los metí en destrucción. Pero si logramos entender y comprender eso desde un comienzo, que el Señor dice que la lucha no, esa guerra diaria, esa guerra espiritual que tenemos, estamos metidos en una batalla desde que llegamos a los pies de Cristo, dice la Biblia, de aquel que nos tomó por soldados. El Señor Todopoderoso nos tomó por soldados. Nosotros somos soldados de Cristo, somos soldados del Todopoderoso. No tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra los seres humanos, no es porque el esposo se ponga a pelear con la esposa o la esposa con el esposo, no. O el hermano con la hermana, no, así no es. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, el enemigo está organizado. Él lo que hizo fue copiarse, porque así como Dios tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Dios tiene el Todopoderoso, tiene rangos en su ejército. El enemigo imitó, él no crea nada, él imitó y dice que también tiene potestades, principados, tiene gobernadores de las tinieblas, tiene huestes espirituales de maldad, demonios, diferentes demonios de diferentes rangos. Dice en la Biblia que así está organizado. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios, o sea, que se coloque toda la vestimenta, pero esto es espiritual. Esto es espiritual, así como el apóstol Pablo veía a un soldado romano, que él tenía todo un uniforme, tenía un casco, tenía toda su espada, su arma, tenía todo. Así también nosotros tenemos que espiritualmente vestirnos espiritualmente con toda la armadura de Dios, con toda la protección que el Todopoderoso nos otorga, nos da. Dice, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no descuide su oración. No descuide esa batalla. La batalla es en oración. En oraciones que vencemos. En oraciones que Dios nos escucha. En oraciones que Dios nos da la victoria. Cada día. Dice, para que podáis estar en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, hasta que Cristo venga, o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ahí estamos cada día, firmes en la batalla de la oración, en esa guerra espiritual. Todos los días, cada día tenemos que estar ahí creyendo que el Dios Todopoderoso, Él siempre nos da la victoria, Él siempre nos ayudará, siempre nos sustentará, siempre está con nosotros, Él es el que pelea por nosotros. Nosotros simplemente oramos y Él obra, oramos y Él actúa. Dice verso 14, estad firmes, ceñidos los lomos con la verdad.
los lomos con la verdad. Entonces, es el cinturón de la verdad. Tenemos que renunciar a toda clase de mentira, renunciar a hacer mentira, renunciar a decir mentira. En el nombre de Jesús, renunciar todo eso. Y ponernos ese cinturón de la verdad. La verdad significa integridad. Debo vivir en la verdad. Debo renunciar a la mentira para poder estar con ese cinturón de la verdad. El Señor Jesucristo le decía a los fariseos que el que hace mentira es el padre de los mentirosos, es el diablo, que Jehová lo reprenda, allá en Juan 8:47. Entonces tenemos que renunciar a la mentira. Si ha hecho mentira o si ha dicho mentira, es el momento de hacer un alto en el camino y pedirle perdón al Dios viviente, renunciar a la mentira, a hacer mentira o a decir mentira y echarla fuera de nuestras vidas. La coraza de justicia, dice también, dice, Señor, lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es la parte que protege las partes vitales, el corazón. Justicia es equidad, es integridad, es juicio, es rectitud, es santidad. O sea que no debe de haber en nuestra vida, en nuestro corazón, ningún pecado del cual no nos hayamos arrepentido. La coraza cubría el corazón, el estómago, los órganos vitales. Justicia es la pureza. ¿Qué hay en nuestro corazón? Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos, los adulterios, o sea, todas las cosas malas salen del corazón. O sea, que estemos haciendo todo con justicia, que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón esté puro delante del Dios viviente. Y si cometemos algún error, ir a la presencia del Dios viviente, que Él nos perdona y que la sangre de Cristo nos lava y vamos para adelante. Y con un corazón puro es la única manera que podemos ganar esa guerra espiritual. Satanás le tiene temor a un creyente, a una creyente que esté en santidad. Entonces, que nuestro corazón siempre esté puro para la gloria y la honra del Dios viviente. Les dio la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En Isaías capítulo 52, quiero leer por aquí Isaías 52, verso 7. Los pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice 52, verso 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En otras palabras, que los pies Dios nos los ha dado, nos los ha entregado para predicar la palabra. Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que estar ahí, cubiertos nuestros pies espirituales, ahí con el Evangelio de la paz. Con el Evangelio, predicar el Evangelio. La paz también tiene que estar en nuestras vidas. El soldado romano necesita tener, o cualquier soldado necesita tener buen calzado para pelear, para ir al campo de batalla. Los futbolistas necesitan unos buenos guayos para jugar un partido. Por eso nuestros pies espirituales deben de estar cubiertos. Debemos de tener los pies listos para vivir el Evangelio. Necesitamos estar bien parados. Recuerda que el Señor le dice a Josué: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Josué estaba haciendo el trabajo que Dios le había encargado, que Dios le había encomendado. Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que tener también paz unos con otros.
El Señor Todopoderoso es el que nos proporciona la paz. Si no estamos en paz con los demás, pues ¿cómo se va a poder hacer la guerra? Aleluya. Dice el aprieto del Evangelio de la paz. Sobre todo, el aprieto del verso 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del diablo. Es muy importante reconocer si hay duda, si hay incredulidad. Y si hay duda o incredulidad, pídale perdón al Dios viviente y eche para afuera la duda, eche para afuera la incredulidad. Tenemos que vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Únicamente vivimos por fe nosotros los que creemos en el Dios viviente. El ser humano que no tiene el Espíritu Santo, que no ha aceptado a Cristo, ellos viven por lo que ven. Nosotros vivimos por fe, por lo que creemos. Creemos que Dios nos ha dado promesas, creemos que Dios es fiel para cumplirlas, creemos que se van a hacer una realidad. Eso es algo hermoso y maravilloso, poder vivir por fe. Es creer que las cosas que no vemos se van a realizar. Eso es algo maravilloso. Toma el escudo de la fe con que pueda apagar los dardos de fuego del diablo. Cuidado con la duda, cuidado con la incredulidad. Porque si tiene duda, si tiene incredulidad, que el enemigo no le vaya a impactar con un dardo de fuego. Una pequeña llama puede formar quemar un grande bosque. Entonces, es importante, si tiene dudas, si tiene incredulidad de la palabra de Dios, a las promesas de Dios, pídale perdón al Todopoderoso por la duda, por la incredulidad, y échala fuera, la duda, fuera la incredulidad, y que sea bienvenida la fe para apagar todo dardo de fuego enemigo. Porque Dios nos habla cosas maravillosas, Dios nos da promesas, pero el enemigo quiere opacar eso, quiere mentir, quiere decir no, así no es. Quiere hacer ver que no. Dios le dice, eres sano por las llagas de Cristo. Y el enemigo dice, no, usted está enfermo, enferma. Pero si tenemos fe, le creemos a lo que dice Dios en su palabra, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida, es eficaz, es efectiva, es algo hermoso y maravilloso. Entonces levantémonos en fe para apagar todos esos ataques, todos los dardos que el enemigo envíe, malos pensamientos, esas dudas, esa incredulidad, hay que echarla para afuera. Y que sea bienvenida la fe, que sea bienvenida la gloria de Dios, el poder de Dios a nuestras vidas. El escudo de la fe con que pueda apagar los de fuego el maligno. Verso 17, tomar el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco. Si le daban, en aquella época no habían balas, pero habían espadas o lanzas. Y con la espada, cuando le daban en la cabeza, pues ahí lo neutralizaban. Porque si hieren la cabeza del ser humano, pues lo demás no va a funcionar, hasta ahí llegó. Entonces debían de ponerse un casco, como hoy en día algunos soldados usan cascos blindados. Dice, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, se refiere a que debemos de tener la seguridad, la certeza de que nosotros somos salvos porque Jesucristo nos ha salvado, el Todopoderoso nos ha perdonado y Cristo nos ha salvado, nos ha lavado con el poder de su sangre, nos ha dado una vida nueva y una vida en abundancia. Dice el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, es un arma maravillosa. Tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que creerle al Dios viviente y a su palabra. Esa es una de las armas más poderosas que el Señor Todopoderoso y Eterno nos ha entregado. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuando el diablo, que Jehová lo reprenda, vino a atacar al Señor Jesús, vino a tentarlo, el Señor Jesús no cogió un garrote para darle. El Señor le dijo, escrito está. ¿Con qué se defendió? Con la palabra. ¿Con qué nos defendemos nosotros? Con la palabra de Dios. Escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás a Jehová el Señor, tu Dios. Entonces siempre la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios tiene vida, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. La espada del Espíritu. Tenemos que estar listos a usar esa espada. Es nuestra arma que el Señor nos ha dado. Tenemos que aprender a utilizarla. Porque igual si le dan a un soldado un arma y no la sabe usar, no le sabe meter la munición o no la sabe manipular, pues de nada le sirve. Pero si el Señor Jesucristo nos ha llamado, Él nos capacita y nos entrena para esta guerra en oración, para esta lucha diaria que tenemos contra las huestes de maldad, contra los principados, las potestades, las huestes de maldad. En esa batalla de oración es que nosotros hacemos con el poder de Dios, Dios lo hace, nosotros oramos y Dios lo hace, retroceder todos esos ataques del enemigo, retroceder el mal, y avanza el reino de Dios, avanza el poder de Jehová. Toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces estemos atentos a usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Aprenda palabra, memorícese la palabra y úsela en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, en las diferentes áreas de nuestra vida, use la palabra de Dios. Para todas las áreas, para todas las circunstancias, Dios nos ha dado mucha, pero mucha palabra. Maravillosa la palabra de Dios, poderosa la palabra de Dios. Úsela. Y orando en todo tiempo. La oración, esa es la guerra que nosotros debemos de hacer. La guerra espiritual en oración cada día. Cada día créale al Señor. Cada día órele al Todopoderoso creyendo que Él nos ayuda, creyendo que Él nos da la victoria, esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, como lo dice allá en Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a sus principados y a sus potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces creamos que el Señor nos ha dado la victoria y que todos esos ataques espirituales, con la oración que nosotros hacemos, el poder de Dios los hace retroceder. Y vamos para adelante, porque con Cristo somos más que vencedores. Entonces yo le animo a que se coloque toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y se levante en fe, cualquier ataque enemigo, repréndalo. En el nombre de Cristo reprendemos potestades y los echamos fuera. En el nombre de Cristo reprendemos gobernadores de las tinieblas, los echamos fuera. En el nombre de Cristo reprendemos huestes de maldad y los echamos fuera. En el nombre de Cristo reprendemos toda huestes espiritual de maldad en las regiones celestes, las echamos fuera. En el nombre de Cristo reprendemos todo gobernador de las tinieblas. En el nombre de Cristo reprendemos todo espíritu inmundo y los echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús por el poder de la palabra. No importa el género que sea, el nombre que tenga, el rango que tenga, el poder de Dios es mayor, el poder de Dios es sobrenatural. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Y Él siempre nos ha prometido darnos la victoria. Con Cristo somos más que vencedores. No solamente vencedores, sino más que vencedores. Porque Él está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo lo bendigo en esta hora y lo animo a que se levante en guerra espiritual, en la oración, esa batalla en oración en el nombre de Jesús. Recuerde que le habló el pastor Víctor Manuel Reina desde Doradal en Antioquia, República de Colombia. Lo bendigo en gran manera en el nombre de Jesús. Y lo animo para que se inscriba ahí en el canal de YouTube. Me encuentra también en la página del Facebook como Pastor Víctor Manuel Reina. Dios le bendiga. Dios le guarde.